La situación puntual de la presidenta interina, ¿cuál es y cómo está en este momento la situación general de Bolivia? Bueno, mira, ayer en la tarde todos nos sorprendimos con el anuncio que hizo mediante un video la presidenta en transición, por lo que ha dicho su gabinete de ministros y ella misma ha referido en este material, está bien, está estable. De hecho, se hizo la prueba solo porque ya 4 ministros de su entorno habían dado positivo, entonces, por lo que se explicaba en su entorno, insisto, se estaban haciendo pruebas regulares y ahí es donde ella se ha sometido y ha dado positivo. Va a continuar trabajando de manera virtual. No se ha hablado de que alguien pueda reemplazarla, de hecho, en eso han insistido mucho sus ministros, de que ella puede, que está muy bien, en todo caso no ha presentado ningún síntoma, así que va a continuar con sus labores de esa manera. Quien sí ha sufrido un reemplazo es la ministra de Salud, Heidi Roca, que también ha dado positivo, así que por un decreto supremo el ministro de Defensa es quien asume esa cartera, ¿no? Ese sería el único cambio en el gabinete. Eso en cuanto a la salud de la presidenta. Respecto a la realidad que está viviendo el país, pues es bastante preocupante, ¿no? Especialmente en el departamento de Cochabamba en este momento, pero hasta hace 3 semanas preocupaba Beni, que es el departamento amazónico, y mucho antes preocupaba Santa Cruz, que está también en el oriente del país, es un departamento bastante cálido, tropical. En Cochabamba se está dando un colapso bastante preocupante con fallecidos que no son recogidos de sus casas. Hay ya un colapso en los cementerios porque no dan abasto de enterrar ni cremar a la gente. No hay pruebas suficientes, o sea que ya en el trámite burocrático entre que tienen que darte el certificado de defunción, pero antes tiene que ir la policía a tu casa a verificar de que no hayas tenido una muerte violenta y que ante la falta de pruebas luego tiene que ir el Servicio Departamental de Salud a hacerte una prueba, pero que ya no se da porque no hay tal número, entonces los cadáveres están en las casas. Así que esa es la situación que se está viviendo, que es un poco lo que pasaba en Guayaquil, Ecuador, hace un par de meses. Santa Cruz también. Santa Cruz sigue siendo el departamento con la cifra más alta, el 60% de los casos del país está en Santa Cruz, pero tiene una tasa muchísimo más alta que el resto del país en cuanto a recuperados. Hay que tener en cuenta que acá, si hablamos de recuperados, es gente que ha entrado directamente a los hospitales, o sea, no son los asintomáticos, gente que ya ha presentado problemas de salud bastante avanzados por COVID-19, entonces el porcentaje de recuperación está siendo alto. Hay días que hay mucho más recuperados que casos positivos, ¿no? Básicamente ese es el panorama. Nos estamos aproximando a los 45,000 confirmados y más de 1,600 muertos en este momento. Claro, estamos hablando de un número terrible que ya terminó de colapsar no solamente el sistema sanitario, sino también el sistema de cementerios, de crematorios y de controles de qué murieron, o sea, el sistema del Ministerio Público, aquí lo llamamos, o de la Fiscalía, que tienen que ir a revisar a la persona que falleció. Eso también ya está colapsado en ciertas zonas de Bolivia, no dan abasto para ir a revisar de qué murieron las personas en sus casas. Sí, totalmente. Eso es lo que está pasando. En este momento es Cochabamba, que está en el centro del país, el departamento afectado por esta realidad, pero ya se están presentando algunos casos en La Paz, que es la sede de gobierno. Ya se había visto también esto en Santa Cruz, se ha aplicado planes y lo mismo ya se había vivido hace como 3 o 4 semanas en el Beni, que es el departamento amazónico. Entonces, de a poco se está dando esta realidad y la capacidad de reacción no está siendo la oportuna, entre otras cosas porque también mucho del personal de salud y de la policía y de los militares están con COVID. Claro, Rocío, antes, y ya agradeciéndote también, la gente supongo yo que también se estará levantando frente a lo que fue el manejo por parte de este gobierno de la crisis. O sea, la gente supongo no está nada contenta con lo que está sucediendo y con las medidas tomadas por el gobierno.
Para nada. Pero en realidad hay dos cosas que reclama la gente. Primero, la desatención que hubo durante 14 años en el periodo de Evo Morales al sistema de salud pública, que es que el actual gobierno ha tenido que asumir esa responsabilidad, pero luego la corrupción y la falta de reacción durante un tiempo en el que la gente sí acató la cuarentena, pese a que Bolivia tiene un alto porcentaje de comercio informal y gente vulnerable y todo aquello, pero la gente sí, y esperaba que en ese periodo el actual gobierno en transición reaccionara y pudiera poner las cosas en orden. Pero en este corto periodo hubo escándalos de corrupción con respiradores que no funcionaban, que pagados con sobreprecio, que nunca llegaron. Entonces, se sumó todo eso. Vos sabés que parece, Rocío, parece que me estás contando lo que sucedió acá. Parece que me estás contando exactamente lo que sucedió acá. Que en el momento en el que tenían que comprarse los insumos médicos, que tenían que equiparse los hospitales, aparecieron casos escandalosos de corrupción que hacen que la gente esté totalmente vulnerable, impaciente y hastiada con la situación y con el manejo de crisis del gobierno. Totalmente. Y como te digo, sumado a una inacción total en 14 años, porque Bolivia estaba solo después de Haití entre los peores sistemas de salud pública de la región. O sea, ya es decir demasiado. Es como para que se den cuenta de cuán terrible era el sistema de salud, que tampoco ha mejorado. Obviamente en este momento sobre la marcha están habilitando espacios para llevar a los asintomáticos, yo qué sé, pero ya es como que va la gente a los hospitales y te dicen, ok, lo atiendo, pero es que lo puedo poner aquí porque no tengo dónde meterlo, o sea, ya no sé qué más hacer, han tenido que cerrar. Y los videos, por supuesto, la gente muriendo en los vehículos, gente muriendo en las puertas de los hospitales, porque eso está colapsado. Venus Media, siempre con vos.